es un gran día. Bien. Hoy es un gran día porque tenemos la presencia, porque nos juntamos, porque a través del online podemos vernos y juntarnos otra vez. Entonces, bienvenido a todos los presentes, y en especial la presencia de nuestra querida Mónica Macha, diputada nacional, que nos acompaña nos acompaña en casi todas nuestras convocatorias online, y es autora, para que sepan quienes no saben, del proyecto de ley que da el marco regulatorio para poder habilitar y poner en funcionamiento nuestras casas de partos en la República Argentina, en todo el territorio. También hoy es un gran día, es un día emocionante para nuestra red, que es nuestra casa virtual, porque estamos esperando la ley, y es un gran privilegio recibir a Luna Maya, de Chiapas, México. Y saludamos desde aquí a la fundadora, Cristina Alonso, que es una gran líder de la Partería Internacional, a quien le enviamos un gran agradecimiento y reconocimiento a su gran labor educativa, asistencial y social a nivel internacional. Entonces, hoy es un gran día y con honor recibimos a las parteras, compañeras y hermanas del camino de la partería y de la partería americana. Así que bienvenidas, especialmente con mucha emoción y con mucha gratitud hacia ustedes. Sandra, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, presentar a las integrantes de la Casa de Partos de Chiapas, México, que nos van a acompañar hoy, estas tres compañeras hermanas de este deseo que tenemos en Argentina de que existan las casas de partos. Entonces ellas nos van a traer aires de cómo se trabaja, y también, antes de presentarlas, quiero presentar a mis dos compañeras de la red, Ana María Ruiz, que está en Córdoba capital, en Córdoba Mina Clavero, perdón Ana María, y Ana Jiménez, que acaba de dar la presentación de la red, ambas parteras profesionales de Ana Jiménez de Capital y Ana María Ruiz de Mina Clavero. Y yo acá en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Así que para presentar estas tres mujeres de Chiapas, primero voy a presentar a Akane Sugimoto Storey, directora clínica de Luna Maya, quien nos van a acompañar, junto a Ened Musalem, partera del equipo de Luna Maya, y Magalí Fávila. Nosotros le vamos a dejar con todo gusto que ustedes nos cuenten la experiencia, abriendo las tres sus micrófonos, y entre ustedes tres, bueno, hablar, que nos cuenten cómo se trabaja, cómo se está en Chiapas, cómo llegaron a esta creación. Y bueno, después vamos a ir abriendo el chat para que hayan las preguntas, y mientras tanto vamos a, después que terminen su exposición, su compartir, estas tres parteras y Mónica, vamos a ir respondiendo el chat. Nuestras compañeras van a ir participando y yendo y leyendo, y ustedes van a ir respondiendo. Muchas gracias, y bueno, bienvenidas a la Argentina, y al agradecimiento de esta posibilidad de poder encontrarnos por Zoom. Adelante, Akane, Magalí, Ened, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, pues yo soy Akane y ya me presentaron. Estoy como directora
clínica en Luna Maya en Chiapas. Tenemos 2 casas, una en la Ciudad de México y otra en Chiapas. Y justo hoy, bueno, yo voy saliendo de Luna Maya porque yo llevo como una década. Y parte de nuestro equipo, tanto en Chiapas y en la Ciudad de México, están Magali, están Genet como parteras. Les cuento un poco cómo llegué y un poquito, bueno, las dejo presentarse primero. No sé si Magali, si te quieres presentar. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Perdón si de repente se me va mi internet, es que está lloviendo fuerte acá y entonces se va la señal. Pero Sí, bueno, estamos mucho gusto, soy en temporada partera. fuerte de lluvia. Aquí en la Luna Maya, en Chiapas. Y bueno, tengo 2 años y medio. Y bueno, Akane ha sido mi mentora en todos estos años. Mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, yo soy Genet, todavía me considero aprendiz, o sea, soy como de las aprendices más avanzadas en Luna Maya, soy partera primaria bajo observación, ¿ya? Y bueno, generalmente estoy trabajando en Luna Maya Chiapas y ahora estoy como por unos meses aquí en Luna Maya Ciudad de México. Y pues eso, si quieres empezar acá. Bueno, pues yo llegué a Luna Maya hace, híjole, yo llegué a Luna Maya como madre embarazada de primera vez, que no sabía nada de embarazo de parto, en el año 2005, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Justo me encontraba trabajando en un proyecto de parteras tradicionales. Poco antes no había escuchado la palabra partera. Y cuando me embaracé, estaba enamorada de la partería, pero tenía un poco de miedo. Mi familia quería que yo viajara a Estados Unidos, donde yo nací, para dar a luz ahí, y fue lo último que yo quería hacer. Yo quería mi parto en Chiapas con parteras. Como al día siguiente de realizar la prueba, una amiga justo estaba trabajando en Luna Maya como recepcionista y me invitó a conocer el espacio. Y pues ahí empezó la historia, me enamoré. Tuve a mi bebé en mi casa. Mi familia me creía como loca, como la superaventada que se le ocurre tener su parto en casa en Chiapas, México. Y después, pocos años después, les cuento, pues yo me voy a formar como partera. Y para formarme como partera, igual hubiera podido ir a otros sitios, pero me había quedado enamorada del proyecto de Luna Maya. Entonces, cuando abrió la posibilidad de volver a Chiapas para entrar en Luna Maya como estudiante, pues agarré la oportunidad. Y ya llevo trabajando con Luna Maya cerca, pues, como 8 o 9 años entre como estudiante en formación clínica. Después el proyecto me contrató como partera directora clínica y ahora voy pasando pues los reinos a la nueva generación porque pues ya están listas. Y igual se me antoja otra cosa también. Pero es un proyecto muy bonito, con muchos retos, como me imagino han de saber con el contexto de Argentina, que es un poco parecido a lo de México, pero llevamos desde 2004 con el proyecto de Luna Maya, que es un modelo 100% dirigido por parteras. Que eso no es muy común porque en México, como en muchas partes del mundo, hay un gran desconocimiento de qué es el modelo de partería, cuál es el alcance de práctica y qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer, y será que tienen la formación correcta, y será que no será peligroso, serán que se saben lavarse las manos, será que se saben tomar la presión. Un montón de cosas que pues sí sabemos cómo realizarlo y lo hacemos con mucho éxito. Cada que me toca la oportunidad de presentar a Luna Maya y miro los datos que hemos logrado compilar a través de los años, pues los resultados son muy positivos y muy parecidos a los estudios más grandes que han hecho en países de altos ingresos sobre casas de partería en lugares donde la partería está mejor incorporado al sistema de salud. Y pues aquí lo vamos realizando en un lugar donde hay cierto rechazo a partería y lo vamos haciendo con éxito, claramente con sus retos, pero con mucho éxito también.
No sé si Genet o Magali quisieran hablar un poco más del modelo, cómo trabajamos. ¿Cuál es el modelo de, qué tal, cómo les va? Ujú. ¿Cuál es el modelo de partería que se practica en Luna Maya? Ujú. Pues es un modelo de partería que no es... Cristóbal tiene un internet terrible y con la lluvia es peor. Entonces, Genet, ¿vos podrías compartirnos? Sí, pues el modelo de partería que tenemos en Luna Maya es un modelo, pues sí que pues sí que se ha ido construyendo un poco a partir como de cómo está internacionalmente constituido el modelo de partería y también de lo que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces sí tiene esta cuestión como de que se basa, pues es un modelo centrado como en la persona, en la mujer, en la persona que va a parir, ¿no? O sea, está centrado como en esa persona, en sus necesidades, ¿no? En sus decisiones. Es un modelo que está basado mucho en evidencia científica, o sea, sí estamos como todo el tiempo actualizándonos acerca de cuáles son las mejores prácticas que podemos tener como parteras, ¿no? En la casa de partos. Es un modelo que está basado como en pues sí, en defender también los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las personas que vienen a parir con nosotras. Eh, y bueno, eso como pues en la práctica se ve de muchas formas, ¿no? O sea, en México tenemos, yo creo que en muchas partes del mundo y de Latinoamérica, como este modelo médico súper jerárquico que siempre ve como a las personas que atiende como pacientes, ¿no? Y esta cuestión como de ser personas que no hacen, que no tienen como poder o voto sobre sus propias decisiones acerca de su cuerpo y su salud, es una cosa del modelo médico occidental en general, ¿no? Lo sabemos. Entonces, pues el modelo de partería lo que hace es acompañar en toda la cuestión de salud sexual y reproductiva, justamente de que no solo son los partos, sino acompañamos toda la salud sexual y reproductiva, pero centrado como en las personas y que las personas y las mujeres puedan decidir acerca de sus propios cuerpos. Nosotros estamos para acompañar y para informar sobre las posibilidades que existen, ¿no? Esta cuestión también del consentimiento informado, eh, y que pues, si las mujeres tengan como todas las opciones como sobre la mesa y nosotras acompañamos, ¿no? Las decisiones que van tomando sobre sus cuerpos. Entonces, en ese sentido, también es un modelo que busca mucho como la libertad de decisión, como de las mujeres, su autonomía sobre sus propios cuerpos y los procesos que están viviendo sus cuerpos. También el modelo de partería, bueno, que nosotras llevamos, busca la autonomía de las parteras como sí, como proveedoras de salud, ¿no? Eso es muy importante. Estaba viendo por ahí una pregunta en el chat, tal vez me estoy adelantando, pero preguntaban qué es una casa de partería y uno de los ejes más importantes de una casa de partería es esto, que somos las parteras las que pues llevamos toda la cuestión clínica y bueno, muchas veces administrativa y de otros tipos del espacio o sí, del lugar de salud, de nuestra clínica, del centro de salud donde estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos autonomía de práctica, que muchas veces no se ve reflejado cuando nos quieren como integrar al sistema de salud público, ¿no? O privado, pero sobre todo cuando quieren insertarnos al sistema de salud público, generalmente nos ven como lo más bajo de lo bajo, ¿no? O sea, como, porque ahí pues es súper jerárquico, ¿no? Entonces siempre está la enfermera y después la partera que está ahí como quién sabe qué hace y está como debajo del mando como de algún médico o un obstetra, ¿no? Un gineco, y más bien uno de los ejes centrales de una casa de partería es que nosotras tenemos autonomía de práctica. No sé si quieras agregar algo más, Maga. Bien, parece que no se puede conectar. ¿Y cómo sería? Ah, perdón. Acaba de conectar a Kane, creo. Ajá. Acabo de darle la admisión quédense tranquilas que Akane acaba de darle la admisión para que entre. Bien. Bueno, la otra pregunta es cómo interactúan con ese sistema de salud que tiene una mirada tan descalificadora en el caso de tener que derivar
alguna mamá, algún bebé? Pues, bueno, es una pregunta súper complicada. Sí. Porque, o sea, seguimos trabajando en eso, ¿no? Esperamos que con todo el trabajo que se está haciendo de otras parteras a nivel más de legislaciones y más estudios que ahora están saliendo, pues que sea mucho mejor, ¿no? Pero ahorita, por mientras, es complicado. O sea, en Chiapas, en la Ciudad de México tienen una gineco aliada que, o sea, respeta un montón a las parteras, ella también trabaja en parto en casa. Entonces, en Ciudad de México sí pueden derivar con ella de una manera más amigable, menos intervencionista, o sea, esta gineco puede recibir también las emergencias y muchas veces deja entrar, más bien todas las veces deja que las parteras de allá puedan entrar, ¿no? También con la mujer y que sigan siendo sus proveedoras de salud. Sin embargo, acá y bueno, igual, en la Ciudad de México también, si se van a otros hospitales, o sea, se vive violencia, ¿no? No hay como una comunicación. Pero, por ejemplo, acá en Chiapas, que no tenemos ningún gineco obstetra aliado, pues la verdad es que, o sea, nos conocen estos ginecos obstetras, conocen a Luna Maya, pero es muy difícil entablar un diálogo con ellos, ¿no? A menos de que sea un traslado donde no hay ninguna urgencia, donde podemos avisarles con calma, bueno, o sea, nos contestan, nosotras podemos explicarle la imagen, todo el panorama clínico, y bueno, hay más o menos un trato respetuoso, ¿no? Pero obviamente llegamos al hospital y ni siquiera nos voltean a ver, muchas veces no nos hace caso, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotras entablamos la relación, ¿no? De una manera que tratamos que sea suave y tranquila, pero bueno, nos siguen ignorando. Y cuando es un caso de emergencia o que tenemos que ir al hospital público, es muy violento para nosotras. O sea, nosotras ya sabemos que si hay un traslado, nos van a decir de cosas la trabajadora social del hospital o quien esté encargado o quien nos reciba, y que aparte vamos a tener que lidiar con la familia de la persona embarazada, porque seguramente dentro del hospital le van a decir un montón de cosas muy violentas y donde nosotras obviamente tuvimos la culpa de todo lo que había pasado. Y muchas veces nos encontramos con cosas que no tienen una evidencia científica, ¿no? O sea, les dicen a las mujeres que, bueno, reciente acaba de pasar un caso donde pues le dijeron a la mujer que era una cesárea de urgencia porque su bebé traía cordón enredado en el cuello. Que ya todo el mundo sabemos, que hay un montón de evidencia científica si buscas en Google, que no es una indicación para cesárea. Y obviamente mucho culpa hacia nosotras, mucha violencia. Entonces, bueno, pues sí, seguimos trabajando con la forma en la que nos tenemos como esta relación con el sistema de salud, ¿no? Y yo creo que nos ha vuelto muy perfeccionistas. O sea, lo que me gusta de Luna Maya en Chiapas, tanto en la Ciudad de México, es que estamos continuamente mirando evidencia científica, buscando por un montón de fuentes. Igual nos han criticado un poco porque no somos mujeres indígenas. Yo soy extranjera, Cristina también. Kennedy y Magali sí son de México. Pero estamos actualizando siempre y yo creo que un poco por el contexto de tanta violencia, por eso nuestra fundadora buscar hacer un doctorado en salud pública y yo estoy ahorita terminando una maestría en partería salud materna infantil. Y a lo mejor si hubiera un contexto un poco más amable hacia nuestro trabajo, a lo mejor yo me hubiera quedado súper contenta atendiendo partos en Chiapas el resto de mi vida, pero estoy buscando un poco más cómo puedo llegar un poco más arriba para que la situación pueda ser más agradable y más amigable para las parteras. Porque si no es más amigable, difícilmente las mujeres y los bebés y la gente difícilmente van a tener partos hermosos, respetados, porque el modelo de partería es el modelo que promete eso. O sea, somos las especialistas en eso. La formación que tienen ustedes, ¿dónde la adquieren? ¿Cuál es la vía? Dentro de Luna Maya. Formación. Sí, dentro de Luna Maya.
Sí, Luna Maya tiene un programa de formación, lo cual acaba de terminar Magali y Gene casi termina también. Yo lo hice también. Yo además, como yo soy estadounidense de nacimiento, yo busqué certificación desde Estados Unidos porque pues quería tenerlo y igual ese contexto tan violento, pues preferí, si podría tenerlo, prefería tenerlo. Pero ¿desde qué año será que Cristina dejó de atender en la Ciudad de México? No recuerdo bien, pero las últimas parteras en la Ciudad de México que han tenido a cargo clínico tienen la formación de Luna Maya y listo. Y con eso mantenemos resultados excelentes que superan los del sistema de salud incluso. ¿Qué certificación tiene esa formación? Es interno. Es interno. Sí. Y en caso... miramos que sí cumple con los criterios de la Confederación Internacional de Matronas, y como Cristina y yo obtuvimos una certificación desde Estados Unidos, pues tenemos ese criterio también, que se ha pasado a las estudiantes. Bien. Y en el caso de que sea una partera que ya viene con su formación, ¿qué requisitos debe reunir para ser parte de Luna Maya? Para trabajar allí. Hemos 3 veces contratado a parteras que no se formaron en Luna Maya. Pedimos que de preferencia que tenga una certificación reconocido válido en México. Yo creo que estaríamos dispuestas, si hay una partera que tiene un alto nivel clínico, que se formó atendiendo partos con una buena mentora, aceptaríamos, pero es más fácil con los criterios que tenemos decir, bueno, si tu formación es de casa, que es una escuela de parteras que ahorita no está aceptando nuevas generaciones, o de mujeres aliadas, o de alguno de los programas reconocidos oficial, pues ya que se incorporan, y lo que falta de esa formación lo damos cuando entran en Luna Maya. Justo en la Ciudad de México ahorita está Gened ahí trabajando con una nueva partera que incorporamos, quien es egresada de un programa de enfermería obstétrica y está fluyendo. Yo entiendo que está funcionando muy bien su incorporación. Hay cosas que no aprendió en su formación, pero ya con la presencia de Genet, que ya tiene como 2 años con el proyecto, se está logrando que ella ya tenga los elementos que no obtuvo. ¿Hay otros profesionales, aparte de parteras, ahí trabajando en la casa? Sí. ¿Qué son? ¿Puericultoras, dulas? ¿Hay pediatras, neonatólogos, En Chiapas tuvimos justo psicólogos, sí tenemos. Ellos no tienen, no lideran tanto el modelo de partería, pero referimos con ellas cuando hace falta, cuando vemos una situación de alguien sí necesita acompañamiento de psicología. Ahorita tenemos masajista. Nuestra casa en Chiapas, ahorita por la pandemia no se mantuvo construcción de nuestro temazcal. Se desarmó, pero por años hemos tenido un temazcal en el espacio, que es un tipo de baño de vapor mexicano. Bueno, de todas las Américas. Nuestro temazcalera no es mexicana, es de Chile, por ejemplo, y aprendió en Estados Unidos. Personal que trabaja flores de Bach. Yo, además de ser partera, soy terapeuta de movimiento somático del cráneo sacral. ¿Qué más? Tuvimos pediatra en nuestro equipo en Chiapas. Por muchos años, nuestra pediatra obtuvo un puesto con Secretaría de Salud a nivel nacional, parece, o de alguna entidad en la Ciudad de México. Entonces se fue hace como 2 años, pero ella estuvo desde el inicio con Luna Maya. Desde que se fue no hemos encontrado otra pediatra que quisiera pues entrar al proyecto, pero no importa. Esta es la partera, con esa formación que tiene. Yo he observado un poquitito, ¿no?, su trabajo y cómo se complementan, porque es distintas áreas. Y hay algo que me gustó mucho, que hablan sobre el encuentro con la parte de consultorio, creo que es las consultas, mujer sana.
Ujú. Sí. ¿Cómo realizan esa actividad y a qué se refieren, ¿no? En esos encuentros? Pues Ujú. sería más bien, bueno, sería como lo que se conoce como una consulta ginecológica, ¿no? O sea, Ajá. entonces podemos acompañar como muchos procesos ginecológicos, porque justamente no necesariamente solo trabajamos con mujeres embarazadas, sino como con mujeres en general. Entonces sería como una consulta ginecológica, pero pues holística, integral. Nosotros difícilmente trabajamos con medicina alópata, sino que vamos haciendo como un acompañamiento más integral, desde la prevención, la alimentación, homeopatía, flores de Bach, herbolaria, acupuntura, ¿no? Esa es como toda nuestra formación como más holística, además como de lo clínico de partería. Eh, y bueno, eso sería lo que es como mujer sana. Y hay muchas cosas que sí podemos atender, ¿no? Dentro como de esta parte, ¿no? O sea, como endometriosis, mioma, síndrome de ovario poliquístico, bueno, infecciones vaginales, que esas de por sí, ¿no? Es como bastante sencillo. También hacemos tomas de Papa Nicolau, hablamos sobre métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, como toda esta parte que también tiene que ver con salud sexual. También hacemos pruebas como de enfermedades de transmisión sexual. Ujú. O sea, como toda esa parte nosotros podemos hacerlo, estamos como en el primer nivel de atención. También si vemos que es algo que ya sale como de nuestra práctica, pues claro que buscamos como de referir. Aquí en Ciudad de México justamente sí hay una ginecobstetra aliada, entonces es que es muy bueno, o sea, idealmente sí trabajamos con un ginecobstetra aliado. Ujú. No es que esté en la casa de partería realmente, sino que más bien referimos, tiene como su consulta aparte, y es bueno trabajar porque puede haber un diálogo acerca como de la mujer que viene con nosotras. Eh, pero sí, igual en Chiapas, aunque no tengamos a nadie como aliado, pues sí sabemos en qué momento podemos referir y tenemos como las redes y los contactos para mandar con Ujú. obstetras o con cualquier otro profesional de la salud que veamos que es necesario, que se lleve un Sí. acompañamiento. Y en Chiapas, aunque no tenemos ginecobstetras aliados, por así decir, por los años que llevamos y ya como nos conocen dentro y de fuera de Luna Maya, es una ciudad pequeña, hay algunos que no nos odian, por ejemplo. Un trabajo tan amoroso es difícil, ¿no? Pero bueno, hay. ¿Y cómo sienten ustedes que fue el impacto en la comunidad, el recibimiento cuando surge, ¿no? La creación de Luna Maya? Perdón, no El entendí. impacto en la comunidad. ¿Cómo ustedes ven, ¿no? En la creación de Luna Maya, cómo impactó en la comunidad? Ujú. ¿Cómo las recibieron? Bueno, tenemos muchos años aquí. Cuando yo di a luz en 2006, por ejemplo, Luna Maya era el único espacio de partería con partería profesionalizado. Ahora hay más espacios, hay parteras quienes han egresado de otros programas o quienes han tomado alguna formación tantito menos formal, ya atienden. Ahora hay 2 casas de parto en San Cristóbal, por ejemplo, donde se miran de que, sí, ahí tienen una formación muy sólida. Cobramos un poco más, por ejemplo, que algunas parteras que tomaron una formación un poco menos formal, por ejemplo. Entonces, yo creo que un poco como el estándar a alcanzar un poco, somos un poco como el modelo de Luna Maya, pero ya es muy común en las calles encontrar familias quienes han tenido parto libre, lo cual nosotros no recomendamos porque sabemos que si hay una partera presente, pues bajamos los riesgos de cualquier cosa que probablemente no va a salir de la normalidad, pero si pasa, es mejor que haya alguien que puede manejar la situación presente. Hay muchas personas que han parido con alguna partera en el sistema de salud. Tenemos un pequeño proyecto de partería intercultural donde los turnos son de cierto tiempo. Cuando cambia de turno, cambia la partera y están encargados por residentes de medicina. Entonces hay quejas de que las parteras realmente no logran ejercer partería, pero existe. Es un poco normal en San Cristóbal de las Casas encontrar personas que han tenido de todo tipo de partos, de todos tipos de experiencia.
Y cuando empezó el proyecto en 2004, 2005, 2006, 2008, Luna Maya era el único espacio y era un poco desconocido todavía. Bien. Hoy día creo que es raro que alguien no haya escuchado de Luna Maya. Bien, gracias. Sandrita, Ana, no sé ustedes. Un poco quería preguntarte acá específicamente a vos, que hace más tiempo que estás y estás ahí como directora clínica. ¿Con cuántas profesionales parteras cuentan? ¿Qué otro? ¿Quién, digamos, que nos cuentes un poco, como si tomáramos un tecito y nosotras juntas pudiéramos preguntarte, bueno, Akane, ¿cómo hacemos para construir una casa de partos acá? A ver, esto es Latinoamérica, ¿cómo está funcionando allá? Y entonces vos me decís, bueno, tenemos 3/4, somos 7 parteras, no sé, lo que quieras contar, para ubicarnos un poco a cada una de nosotras que estamos de este lado. Bueno, perfecto. Con que haya una partera está bien. Idealmente, yo creo que para salud de largo plazo de todos en el equipo es mejor que sean 2 hasta 3, pero muchas veces no hay suficientes parteras, entonces con que haya una partera y un pequeño equipo de estudiantes de varios niveles ya es sostenible. Nosotros, por ejemplo, procuramos que en todo parto hay una partera y alguien con herramientas intermediarios a avanzados por si hay que resucitar algún recién nacido, si hay que manejar una hemorragia, X cosa. Si de repente lo emocional se empieza a desbordar, para que se puedan turnar a descansar, por ejemplo, porque sabemos que un parto fisiológico, los tiempos son muchas veces muy largos. Entonces, contar con por lo menos 2 personas que están a cargo de cada parto es mucho mejor. Y hemos encontrado en Luna Maya en Chiapas que cuando somos 3 hasta 4 es un poco mejor mientras se trabaje bien la comunicación, porque eso nos permite que podemos ir intercalando los tiempos y no es demasiado pesado para nadie. ¿Cuántos partos están teniendo más o menos por mes? Más o menos entre 1 y 7. En general, por año va oscilando un poco. En general, como entre 60 y 70 al año, pero entre las 2 casas. Okay. Es muy laboriosamente intensivo de contacto humano. Y de bajo volumen para que se pueda dar una atención muy cálido, muy presente con cada persona. Sobre todo viendo de que si algo desborda, si de repente se sienten inseguridad en el parto, si deciden irse al hospital, va en nuestra contra, lastimosamente. Idealmente estaríamos en una situación, pues alguien se siente más segura al final en el hospital, perfecto, vamos. Si alguien quiere ir al hospital, nunca decimos no vayan. Simplemente sabemos que cuando estamos más presentes, damos mejor atención prenatal, todo fluye mejor en el parto. Es menos complicado para nosotras a largo plazo. Entonces, las consultas prenatales son de 1 hora, a veces un poco más. Contacto muy continuo, de preferencia. La OMS me parece que pide mínimo 8 contactos en el prenatal. Pedimos que esos 8 contactos sean con nosotras, aunque estén yendo. En México es común para tener seguimiento, para no perder la afiliación de salud durante el embarazo, tienen que acudir a su consulta de su seguro por el trabajo. Además, muchos se sienten mejor pagando un particular, además, como quieren un parto y saben que con su gineco particular tienen menos de 30% de probabilidad de tener un parto, pues también vienen con Luna Maya. Pedimos que los contactos prenatales que sean 8, 10 o más con Luna Maya, porque en esas consultas de 1 hora es cuando podemos trabajar miedos, donde podemos trabajar información que tal vez no está completamente a favor del parto que les han dado en otros espacios. Desconstruir mitos, por ejemplo. ¿Y el staff de ustedes total, cuántas son? Ahorita en la Ciudad de México acaban de incorporar 2 estudiantes nuevos, ¿cierto?
Sí, Ahorita, seríamos 3 en Ciudad de México y 3 en Chiapas ahora. ajá. Pero sí una de las... ¿De estudiantes o en total? En total. Con estudiantes, parteras, nunca ha sido más de 4 en cualquier momento en Ajá, ninguno de los espacios, creo. ajá. O tal vez en la Ciudad de México el año pasado eran 5. Ujú. Sí, eran 5 el año pasado en la Ciudad de México. Ujú. Y están también, dentro de la casa, están también comunicadoras sociales, hay trabajadoras, hay puericultoras, especialistas en lactancia, que además de las parteras, que sabemos que el modelo de casas de parto acá y en todas partes del mundo, como bien después va a contar un poquito en nuestro proyecto de ley, figura que somos las parteras las que gerenciamos o vamos a estar a cargo, y todo el equipo del área materno-infantil, ¿no? Que puede ser puericultoras, dulas, especialistas en lactancia, gente que esté dedicada a acompañar esto que ustedes dicen, que acá se lo llama preparación para el parto, pero a nosotros, bueno, muchos no nos gusta, ¿no? Creemos que más son continentes de lo que necesita la pareja o la mujer que la preparación. Pero bueno, eso queríamos saber también, cómo lo manejan allá en Chiapas. Sí, una en Chiapas tenemos 2 recepcionistas. Aparte, quien no está físicamente en una casa ni la otra, tenemos a alguien quien se encarga de redes sociales y comunicación, toda la publicidad. Ese puesto tiene pocos años, tiene menos de 2 años y ayuda mucho, que las parteras no tienen que además encargarse de subir las cosas a redes sociales, o que la recepcionista que está confirmando consultas y viendo necesidades de la casa no tiene que además estar a cargo de redes sociales tanto, más allá de contestar las preguntas. Tenemos una directora general quien ve un poco más la gestión organizacional, que no está ni físicamente en la Ciudad de México, en la casa, ni en Chiapas, un poco por la pandemia. Yo creo que si no estuviéramos en pandemia tendría su oficina pues físicamente en la Casa de Partos en la Ciudad de México, pero por ahora está trabajando más desde su hogar. ¿Qué más? Tenemos consultora de lactancia en San Cristóbal de las Casas, eso ayuda mucho. Las parteras sí tenemos alcance de práctica, como bien que conocen las que están conectadas que son parteras, podemos atender lactancia, pero a veces estamos agotadas de haber estado tantos días al pendiente del parto. Cuando vamos a una visita postparto, estamos haciendo todo el chequeo completo de la madre recién nacido y contención emocional con el padre y los demás familiares que están presentes. Además de hacer una consulta de una hora específicamente de lactancia, a veces estamos tan agotadas, ha funcionado muy bien poder decir, pues para eso marca Carolina la constructora. De hecho, incluimos sus servicios en el costo del parto, que no recuerdo bien si se conocen en prenatal, creo que no, solo después del parto le avisamos y ellos ya se comunican con ellos. Normalmente entre el día después del nacimiento y 4 días después la familia se pone de acuerdo con ella. Y así necesitan más seguimiento de lactancia, muchas veces la contactan directamente con ella. Y nosotros trabajamos bien con ella un poco cuando hay situaciones de una ictericia o algo que no está totalmente funcionando bien, en qué momento referir con un pediatra y en qué momento nosotras como estar insistiendo los estudios de laboratorio, porque nuestra especialidad es parto recién nacido normal. Si hay algo fuera de lo normal, muchas veces podemos solicitar los estudios, pero ya necesitamos referir todo con alguien más. Entonces trabajamos cercanamente con ella. Hay quienes que se dedican a acupuntura, masaje, etcétera, pero ellos no trabajan de cajón en Luna Maya. Vienen y ofrecen sus servicios y muchas veces recomendamos fuertemente que una persona utilice
tal servicio, pero no está incluido en el costo tal cual. Antes de la pandemia sí teníamos un paquete un poco deluxe para quienes que querían que todas sus consultas, independientemente de la cantidad que necesitan, todo el parto, posparto, baño posparto, cursos de yoga, todo lo de salud integral, que es como, creo que temazcal no estaba incluido, pero yoga sí, masajes, cráneo sacral, acupuntura, todo como lo de servicios de salud, además que van a ayudar que tu experiencia sea pues súper alineado de todo, de cada chakra y meridiano que puedes imaginar, venía incluido, pero con la pandemia y intentando hacer medidas espaciar, descontinuamos ese paquete por lo pronto. Esperamos que en cuanto la vacunación ya está más expandido en México, ya se puede volver a incorporar, porque es muy bonito ese paquete, por ejemplo. Pero esos proveedores no tienen como un espacio específico en Lunamaya. Vienen, ofrecen sus servicios. La persona que quisiera el servicio se comunica con tal persona y vienen para ofrecer su servicio y se van. Y tampoco trabajamos generalmente con doulas, o sea, conocemos doulas y también si alguna mujer lo quisiera, alguna pareja lo quisiera, podemos como darles contactos de doulas, pero muchas veces también es un trabajo que termina siendo como la estudiante que está como empezando, la que está observando, o sea, como primero eres observadora, luego eres copartera y luego partera primaria bajo observación. Entonces muchas veces también como solemos trabajar en equipo, podemos tener como esas diferentes... sí, como papeles durante el trabajo de parto. Cuando eres observadora, pues sí tienes como más, no tienes como responsabilidad clínica, entonces sí puedes estar como más en el lado como de acompañar emocionalmente, de contener, ¿no? Conforme vas avanzando, pues ya no, realmente, ¿no? Porque pues son trabajos diferentes y tienes responsabilidad clínica, no puedes estar tan todo el tiempo como solo en la cuestión pues, emocional. Pero también, por ejemplo, la cuestión como de preparación para el parto que comentaban, también nos hacemos cargo las estudiantes, ¿no? O sea, nosotros somos las que nos hacemos cargo de preparar como todos los cursos, talleres, acerca como sí, de como un poco es que eso, no sé cómo los nombran ustedes, me gustaría saber, porque tampoco me encanta esto de preparación para el parto, pero sí de acompañarlos en cómo solo entender el proceso del trabajo de parto, medidas de confort, ¿no? O sea, como todas las cositas que puedan ir sirviendo para que esa pareja, esa mujer o esa familia se prepara para ese momento del parto. Hemos trabajado un poco, yo por ejemplo, cuando estoy sin estudiante y estoy a cargo clínico y solo soy yo o mi estudiante avanzada se acaba de salir y hasta en un mes y medio llega la próxima, por ejemplo, porque muchos viajan para incorporarse al proyecto. Yo sí he tomado doulas como de corto plazo, de sí, vente y estás en partos y pues agarras experiencia y excelente, ¿no? También hemos trabajado con educadoras perinatales, quienes dan el curso cuando no tenemos estudiantes o X cosa para que los estudiantes no tienen una cosa más que hacer, pero a veces su formación desconoce la partería, no está incluido en su educación, entonces el curso que dan o el seguimiento que dan no es muy específico el modelo de partería, entonces es un poco confuso para las familias. Recibimos muchos comentarios, por ejemplo, con quienes tomaron el curso con alguien que no era, quien no aprendió dentro de Lunamaya, de que pues realmente el curso sentía que no me servía porque siempre hablaba del gineco, siempre hablaba del hospital. Con respecto a la habilitación de Lunamaya, ¿hay alguna regulación del Ministerio de Salud, algo en la parte legal para su funcionamiento municipal, del Estado? Sí estamos dados de alta en San Cristóbal de las Casas como clínica de gineco-obstetricia. Tenemos un responsable sanitario que es gineco-obstetra. No permiten que una partera esté a cargo del espacio, que eso es el modelo de partería realmente, pero como no hay legislación en México que
que regule los espacios es complicado y en cada jurisdicción depende de los criterios locales que ponen. Y cada que hacen una evaluación del espacio es complejo, siempre encuentran algo su letrero necesita ir 2 centímetros hacia allá y su bote rojo está colocado en la mesa equivocado y sus recetas hay que volverlos a imprimir y bueno, un poco lo burocrático para el espacio. Pero en Ciudad de México no estaban registrados como clínica, porque sí, justamente es una cuestión como compleja, porque es un limbo legal. Realmente las casas de partería no están reguladas a nivel nacional, o sea, no están reguladas, no existen como en la legislación en México, o sea, ya hay como pues sí, luchas de muchas parteras como para que se empiecen como a regular, pero pues también es otra cuestión, ¿no? Como pues es como doble filo, ¿no? Porque si te empiezan a regular, también es esto. Realmente, como a las parteras no se les reconoce, pueden empezar a reconocer casas de partería, pero en las que las parteras no tengan autonomía de práctica, ¿no? O sea, justamente esto de que, aunque está como clínica en Chiapas, realmente el nombre que aparece es de una ginecobstetra, ¿no? Entonces no nos dan como esa libertad, o sea, como que puede ayudar mucho como a la regulación y a que empiecen a haber más casas de partería, pero también es una forma de control de la forma en la que estamos trabajando como parteras, ¿no? Sí, nosotros ponemos justo como no hay una regulación del espacio, hace algunos años se formó la red de casas de partería en México y con un proceso adaptado de Delphi, por ejemplo, acordamos en consenso los criterios. Entonces, Luna Maya siempre busca estar respetando los criterios establecidos por la red, pero no hay legislación que exige que así sea. Y hay más bien desde el gobierno, sobre todo en lugares como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, iniciativas para casas maternas, para que parteras tradicionales estén en las salas de, no recuerdo cómo los llaman, pero salas de partería o básicamente son salas de dilatación para que la mujer esté con la partera y cuando esté completa de dilatación la muevan con un médico general o residente quien corta piso, hace revisión de cavidad, lo llaman, que ya es obsoleto desde 1992, pero partos muy intervenidos, pero ya con etiqueta de partería porque estuvo una partera tradicional. Tampoco estén bien los códigos para pagarla, ¿verdad? Es un poco feo la realidad. Pero nosotros buscamos siempre respetar un criterio que está basado en los mismos estándares que usan en Estados Unidos, donde sí está regulado y que estableció la red de Europa, el MUNET, la red de unidades de, no recuerdo bien la traducción, pero una red europea de casas de partería y México adaptó los criterios para pues, el contexto aquí. Sí, unidades de matronas le dicen ellos. Sí. Ahí, Anita Jiménez, querías preguntar algo. Sí, yo les quería hacer 2 preguntas. Una es si tienen criterios de inclusión y criterios de exclusión, como pueden ser cesáreas. Una mujer que tiene cesáreas anteriores, que está sana, que presenta un nuevo embarazo, si es aceptada o tienen criterios quiénes sí y quiénes no pueden ser asistidas o acompañadas dentro de la casa de partería. Y la otra es con respecto a los costos. Debe haber un costo de inversión, no sé si ustedes deben estar bien al tanto, más o menos aproximado, y cómo es el costo para la comunidad, porque esto al no estar financiado desde la salud pública, lo que nosotros acá llamamos el Estado, el compromiso de la salud pública, ¿cómo ustedes lo manejan? Son 2 preguntas grandes, pero que quizás puedan resumirlas, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, nosotros no, la tasa cesárea en México es muy alto, suele ser como el 4º más alto del mundo. Entonces, desde hace muchos años analizamos y dijimos de que pues si no atendemos partos después de cesáreas, no atenderemos partos. Hablamos con las mujeres y sus familias sobre los riesgos, que el riesgo de rotura uterina es muy mínimo.
Sin embargo, hay más riesgos aún de problemas con la placentación. Hablamos de esos riesgos. Tenemos un consentimiento informado que entregamos, que pedimos que firmen ellas con algún testigo y alguna partera para que ya quede claro que hablamos. Sí hay riesgos. No es un parto de explícitamente de bajos riesgos. La probabilidad del riesgo absoluto es muy mínimo, pero aumenta el riesgo. Y eso hablamos claramente con ellas. Ha pasado que una mujer llega a una consulta con 36, 38 semanas y ha recibido tanta repetición a través del embarazo de que esa cicatriz se va a explotar. Raramente esas mujeres raramente van a terminar pariendo con luna maya. Ellas vienen a una consulta, escuchan nuestra versión, hablamos de los riesgos, probabilidades y eligen un parto intervenido o cesárea programado en general. En cambio, si alguien empieza a venir muy pronto, recibe más atención con el equipo de luna maya en el transcurso de embarazo. Es muy probable que, no siempre, pero muchas veces eligen parir con luna maya, firman un consentimiento informado, atendemos el parto y tasa de éxito es muy alto. Creo que nuestra tasa de éxito con parto después de cesárea, no he checado muy bien específica ese resultado, pero creo que está como 90% tasa de éxito. Como en los estudios más globales, tasa de éxito para parto después de cesárea suele ser mayor que de primer parto incluso, o de parto en general. Y vemos lo mismo en luna maya. La mayoría de las mujeres que lo eligen obtienen buenos resultados. Siempre podría pasar a cualquier cosa que requiere un traslado al hospital. Algunas veces terminamos yendo al hospital, pero listo. Lo mismo es un poco controversial, bueno, es bastante controversial, pero sí hemos aceptado partos pélvicos, por ejemplo, muy poco común, pero hemos recibido mujeres que han dicho de que, o sea, si ustedes no atienden mi parto, yo voy a parir sola en mi casa, en el closet o X cosa, entonces, pues bueno, fírmeme un consentimiento si aumentan los riesgos, pero claro que te acompañamos. Si no vas a ir o sea, saben que si van al hospital van a terminar con una cesárea programado y bueno, entonces, o sea, sí, no hay, como no estamos regulados, no hay una ley que no podemos atender ciertas circunstancias, pero nuestro criterio interno es siempre hablar de riesgos. Cuando tenemos un consentimiento informado, pedimos firma. Por ejemplo, lo mismo con la inyección de vitamina K, nosotros lo ponemos de cajón. Cada año hay alguna familia o dos familias que por cualquier razón eligen no ponerlo, pedimos que firmen un consentimiento de que hablamos de riesgos. Seguimos en comunicación con ellos si vemos algún riesgo, algún signo de alarma, entonces pues saben que recomendamos que vayan en media hora a inyectar de vitamina K y listo. Pero no... nosotros no decimos de que no, no es como en ciertos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, donde por ley no pueden atender. Un poco nuestro criterio, por ejemplo, Claro. es que... mira, qué información útil. Ajá, sí. Por ejemplo, en lugares en Europa, Estados Unidos, con menos de 37 semanas o más de 42, por ley no se puede atender fuera de hospital. Nosotros sí podemos porque no hay leyes que nos limitan, pero sí hablamos más de riesgos. Nosotros no atendemos con menos de 35 semanas cumplidos. No nos gusta atender con menos de 36. Si atendemos un parto con 36 semanas, hablamos de que eso es un parto prematuro, tardío, pero sigue siendo prematuro. El riesgo de alguna complicación es mínimo, pero posiblemente ese bebé necesita más apoyo. Con menos de 35 semanas simplemente no atendemos. De hecho, yo estoy casi una década y no me ha tocado un parto de 35 semanas, por ejemplo. Creo que todos han sido 36 o más. Bien, gracias. Y con respecto a los costos, ustedes de inversión o los costos que
que tienen que cobrar a la comunidad porque no tienen no tienen otro financiamiento que no sea un ida y vuelta, ¿no es cierto?, con la comunidad. Sí, eso es un tema complejo. Luna Maya siempre ha absorbido el costo. En algunos años hemos logrado financiamiento como de organizaciones como Fondo Global para Mujeres, que ahora después de tantos años ya no puede seguir financiando a Luna Maya y ya empiezan a enfocar en otros proyectos. Igual pueden financiar otros proyectos pequeños, pero no tenemos un financiamiento solo para subsidiar atención. Entonces, lo que ha hecho Luna Maya es que cobra un poco más a familias que tienen más recursos para que una familia indígena puede pagar muy poco, como solemos cobrar 1,000 pesos, 2,000 pesos, por ejemplo, 1,800 pesos, que no sé cuánto es en Argentina, en dólares termina siendo pues muy poco. Y casi todas las familias indígenas sí consiguen algo. De repente nos traen tortillas, mangos, cosas, bordados, como para complementar. Es un intercambio, estamos en el intercambio, ¿no es cierto? Sí. Sí, también hacemos un estudio socioeconómico o también familias locales que a lo mejor ya no viven en comunidad, ya no son indígenas, ya son más urbanos, pero aún así son personas de San Cristóbal, ¿no? Con bajos recursos. Entonces siempre hay también esta posibilidad de hacer un estudio socioeconómico y ver las posibilidades, ¿no? Y eso, justo como posibilidades de trueque. A lo mejor también hay, por ejemplo, no sé, el esposo de la mujer es pintor, entonces nos ofrece el servicio de pintar Luna Maya o cosas así también por el estilo, ¿no? Entonces, eso ha también servido un montón. Magalí o gracias, muchas gracias. Quería preguntarles si ustedes tienen tercerizados los servicios de prácticas, laboratorios, si piden laboratorio y ecografía, si eso lo hacen dentro de Luna Maya o lo tercerizan, porque, bueno, eso bajaría muchísimo los costos de la casa, ¿no? Bueno, pero a ver qué hacen ustedes allí. Sí. La verdad es que, o sea, sí, no mandamos un montón de ultrasonidos, por ejemplo, solo 2 ultrasonidos que son los que se recomiendan en el primer trimestre y en el segundo trimestre, el estructural. Entonces, sí mandamos con un técnico ultrasonografista, y hay uno de bajo costo, ¿no? Que se llama, un laboratorio que se llama Salud Digna, que está en toda la República Mexicana y los costos son muy bajos. A veces siempre encontramos que el ultrasonografista le dice a la mujer como alguna cosa de, ¡oh, se ve muy grande tu bebé! Y entonces las espantan. Pero bueno, ya lidiamos con eso todo el tiempo. Y de estudios de laboratorio mandamos 3. Si todo está dentro de lo normal, solo 3. Si vemos que en alguno hay algo fuera de lo normal, pues mandamos más, alguno más específico, por ejemplo. Pero igual, mandamos con alguien más que es laboratorista. Ahorita tenemos una persona que tiene poquito, como 6 meses que están aquí en San Cris, y su esposa es prolactante, creo que es asesora de lactancia, no, el señor está como muy metido en parto natural, entonces le encanta, y entonces nos ofreció sus servicios de laboratorio, y la verdad es que ha resultado muy bueno. Tenemos una comunicación directa con él, nos manda los estudios de las mujeres, y si ve algo también como fuera de lo normal, nos dice, oigan, vi esto, para que ustedes estén al tanto. A veces mete algunos estudios de más y no cobra, por ejemplo. Es un arreglo muy bonito con el laboratorio ahora. Y con respecto al certificado de nacimiento, el registro de ese niño, ¿cómo lo...? En Chiapas nunca hemos tenido problemas de certificados de nacimiento. Cuando abrió Luna Maya como proyecto 2004 y en la casa en 2005, me parece que la campaña en contra de las parteras era menos agresivo, y dieron un número de registro para poder dar certificados de nacimiento.
No sé en qué año, porque cuando yo parí en 2006 era una hoja escrita de la partera y mi expareja tenía que llevarlo al representante del barrio, que era un señor antiguo que no nos conocía, pero tenía que decir que ese nacimiento sí pasó y de ahí fuimos al registro civil. Ahora ya es un certificado de nacimiento oficial que da cualquier clínica y en teoría cualquier partera, pero hay en México se niegan a las parteras en general, pero no ha sido problema en Chiapas. En la Ciudad de México sí han batallado un poco más. Genet puede hablar un poco más de esta última experiencia, porque ya tenemos a alguien que tiene, encargada clínicamente, tenemos a alguien que por ley tendría que recibir constancias, pero entiendo que sí ha sido problemático también. Pues, no es tan problemático cuando hay una cédula. Yo creo que el problema más grande es que pues las parteras no tenemos cédulas profesionales. Muchas parteras tradicionales no lo tienen, o sea, como que tienen que decir que son parteras profesionales y sí les dan como los certificados, pero esa es la pelea más grande de las parteras en México, los certificados de nacimiento, específicamente para las parteras tradicionales, porque es una forma en la que el sistema de salud las controla y les va quitando como autonomía de su práctica, ¿no? Entonces, como tienes que venir aquí al hospital, y entonces así van viendo como lo que hacen y les van diciendo qué no hacer y qué sí hacer. Pero bueno, ya hay un movimiento también de partería profesional en México. La partera que estaba anteriormente, que solo se formó como con Luna Maya, ella sí hizo un movimiento ahí medio raro de que estaba esta, que era nuestra pediatra en Chiapas, estaba aquí a nivel nacional, y sé que hubo como alguna cosa ahí de que le ayudó a tener como sus certificados, que está súper fuerte porque realmente tendríamos que poder acceder a ellos y ya. Y la nueva partera que está aquí entrando, ella en realidad es una licenciada en enfermería obstétrica, que sí son más reconocidas en México, o sea, sí tienen cédulas y tal, aunque casi nunca atienden partos, ¿no? Eso de parto en casa realmente no entra como dentro de su formación. Pueden tener partos dentro de hospitales, suelen ser más intervencionistas, pero sí tienen su cédula. Y ella lo que hizo fue hacer una carta para pedirle como al sector, si a alguna oficina del sector de salud que necesitaba certificados de nacimiento, y hizo ese trámite y le dieron los certificados, así, en un día, por la cédula. También había otra partera aquí en Ciudad de México que ella era médico general y también hizo esta cartita, fue a como a la oficina y le dieron los certificados. O sea, la cuestión es como esta de la cédula, es como súper importante. Sí. Y de repente ha pasado que algún registro civil, cuando las familias llevan a su bebé toda la documentación, como ven que fue parto en casa o X cosa donde nació y si varía de donde vive o si fuimos al otro lado de la montaña para atender y es como somos de otra jurisdicción, niegan registrar al bebé, entonces tenemos que mirar otras maneras, pero lo hacen un poco para molestar, yo creo. Ah. Bueno, yo quería comentarles que estamos en las 18:14, ¿no? Entonces, quizás, si les parece bien, poder dar la palabra también a Mónica Macha, que es nuestro apoyo y esta acompañante que está y autora de la ley. Nosotras vamos por una ley para que funcionen y sean habilitadas las casas de parto en Argentina. Y bueno, quisiera darle la palabra si ella quiere comentar o quiere decir o preguntar cómo le fue llegando esta información y bueno, qué observaciones puede hacer, ¿no? Nos ayudaría también. Hola, hola Ana, hola a todas las compañeras, compañeros. Hola. ¿Cómo va? Bueno, no, a ver, estaba escuchando sumamente interesante lo que plantean las compañeras, porque, en principio, porque por lo menos a mí me pone en clave de gestión, ¿no? De pensar más allá del proyecto que tenemos escrito y que es hermoso y que tiene todas estas instancias del trabajo grupal. Pienso siempre cuando Nati Fuego me dice esta cuestión de la dula como el acompañamiento emocional, y de repente
cuando las escuchaba a las compañeras se me hizo tan presente que ese acompañamiento es un acompañamiento bien potente, bien intenso, ¿no? Y que lo que nos estamos planteando, digo, a ver, ustedes tal vez lo tienen recontra claro porque muchas son o parteras, o dulas, o puericultoras, entonces esto es parte de la vivencia cotidiana o de lo que ya hicieron y de lo que se imaginan. Para mí que no soy partera, de repente, pero soy psicóloga, de repente se me vino como, Fran, claro, tal vez estoy diciendo una obviedad, pero no importa, porque quiero decir lo que me generó escucharlas con esa potencia que tiene pensarse en el acompañamiento emocional a una persona que toma la decisión de llevar un embarazo y un parto fisiológico. Y que, claro, claramente, la gran diferencia que, digo, lo hablamos teóricamente 1000 veces, ¿no? La diferencia de lo que significa la cesárea y rápido y esa cosa de producción en cantidad y además, digo, por un lado, lo que ofrecen a veces desde los hospitales o las clínicas, como esta cuestión de eficacia y rapidez y ya, y esta propuesta que tiene otros tiempos, que tiene otra modalidad, que tiene otro tipo de acompañamiento, y también para las personas que van a parir, de repente asumir esto, ¿no? Que el parto fisiológico implica toda una preparación. A ver, ¿cómo decirlo? No quiero llevarlo a un punto en donde digamos, o sea, qué difícil, no desde ahí, sino de la situación, digamos, emocional de cada persona también de poder ubicarse en esa decisión. Tal vez hay muchas personas que tienen un parto fisiológico pero no piensan todas estas cosas porque van también o ya tienen muchos partos, tienen otra experiencia, pero creo que hay un punto ahí que es una propuesta de que seamos más conscientes del parto. Esto es lo que siento. Como conciencia de lo que significa el parto, sea por cesárea o sea fisiológico. Entonces, de repente escuchaba y pensaba que qué interesante que las casas de parto tienen en nuestra imaginación y en lo que ustedes ya han atravesado, tiene ese trabajo muy cuerpo a cuerpo. Y pensaba cuando Akane decía, bueno, el agotamiento. Claro, porque hay y ustedes, Ana, Sandra y las compañeras lo deben tener clarísimo, lo que es acompañar a una persona, a una mujer, a una familia en esa situación, y entonces el involucramiento es de otro lugar. A mí me gusta y lo siento mucho mejor así porque es eso, es decir, bueno, estamos acá involucrados todos para que este niño, niñe venga al mundo y venga en un contexto de cuidado, ¿no? Pero me parece claro como que las casas de parto tienen esto de una forma muy consciente. Y supongo y me imagino trabajando esto, ya que me dan ganas de ir como psicóloga a la casa de parto, o formarme como partera. Pero digo, me parece sumamente interesante. Obviamente hay un montón de diferencias también, porque nosotros lo estamos pensando como parte del sistema sanitario con financiamiento estatal. Entonces, por un lado, eso nos genera la posibilidad de una accesibilidad para todas las personas que quieran, que lo puedan, digo, que puedan hacerlo en términos fisiológicos, esa sería la condición, pero después no hay ninguna situación económica de por medio, o sea, en ese punto sería más pensado como de acceso igualitario en términos sociales. Pero también es cierto que al ser estatal, bueno, tiene un montón de otras situaciones, si se quiere, burocráticas, que bueno, de hecho estamos trabajando en tener una ley para poder tener esa normativa. Y poder empezar con algunas experiencias y todo esto. Pero bueno, en eso me parece bien interesante. La verdad es que con Chiapas, pero bueno, es la cuestión que cada una se arma en la cabeza también. Para mí Chiapas siempre no, porque realmente no, hubo un momento en que me enteré que Chiapas existía, ¿no? Y que fue con el levantamiento aquel 1 de enero que despertamos todos con la carta del subcomandante Marcos, y digo, inevitablemente para mí Chiapas tiene toda esa impronta, y entonces,
pensaba en esto, pensaba en cómo es también con la comunidad originaria, cómo es aparte con compañeras que vienen dando una pelea dentro del feminismo tan interesantes, del feminismo comunitario, indígena, arcoíris, digo, ahí con propuestas también que tal vez quedaron un poco frenadas con el tema de la pandemia, pero venían con encuentros sumamente interesantes, y todo esto creo que nos está llevando, o es parte de esta discusión que estamos dando las mujeres, las lesbianas, varones trans, en el mundo, ¿no? Y de recuperar nuestro lugar, nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre cómo queremos parir, o si no queremos parir, cómo abortar también, y estamos en ese contexto acá, después de haber logrado la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es una discusión bien profunda, bien de esta época, y yo creo que en este sentido, y algo hablábamos en estos encuentros que han sido, aprovecho también para decirles y agradecerles porque han sido encuentros riquísimos, encuentros de mucho intercambio, bien variados, y me parece que esto también nos nutre. Y es más, hoy cuando pensaba en que teníamos este encuentro, pensaba en que estaría piola como ver cómo darle continuidad. Porque nosotros lo que necesitamos es instalar fuertemente el tema en la discusión sanitaria y en la discusión social también. Entonces, ¿cómo darle continuidad a todo esto que estamos haciendo? Y me olvidé lo que iba a decir, que esto era un paréntesis, pero me olvidé lo que iba a decir, además de agradecerles por todas estas acciones. Así que en cuanto pueda volver, porque mi inconsciente me generó esta situación, lo digo, pero ahora me olvidé. Ahora, sí, insisto con esto, yo venía hablando esto del feminismo y de la... ya me acordé, y es un tema reiterativo en realidad. Me parece que es la invitación que nos hacemos a vivir sin miedo. Y esto significa no solamente trabajar todas las situaciones de violencia por motivos de género, como lo venimos haciendo hace tanto tiempo y en tantos contextos, sino también a vivir sin miedo en aquellas cuestiones que tienen que ver con lo saludable, ¿no? Porque tal vez es más fácil pensarse cuando lo que tenemos que hacer es una cuestión de defensa o de salir de cierta opresión. Pero esa opresión está también en relación a nuestros placeres y a lo que es más sano o lo que es más saludable para nosotras. Entonces me parece que todo esto es una invitación a esto, a vivir sin miedo en relación a nuestro cuerpo, a recuperar saberes, a poder transmitir estos saberes, porque eso es el acompañamiento también a otras mujeres, y a vivir sin miedo en relación a poder instalar estos temas socialmente. Sinceramente creo que yo ayer no me acuerdo, pensaba en algo que había leído en relación al tema de cuando se logra algo se genera un vacío, ¿no? Para mí la militancia por la interrupción voluntaria del embarazo fue una militancia de muchísimos años, y de haber implementado, por ejemplo, en Morón, que es el lugar donde yo vivo y donde milito y donde fui parte de la gestión de gobierno, de haber instalado, de haber acompañado a otros compañeros y compañeras en la instalación de los espacios, las consultorías pre y posaborto. Y nos arriesgamos un montón porque le buscamos la forma de poder ponerlo en sintonía con lo que las mujeres necesitaban, pero estábamos en absoluta soledad en ese momento y lo hicimos. Y esa militancia y este logro a mí me deja como una sensación, y ahora que, bueno, para mí ese lugar hoy lo está ocupando las casas de parto. Entonces pensaba que no es un vacío en realidad, sino que es un aprendizaje. O sea, eso lo concretamos y nos dejó un montón de aprendizajes en lo legal, en cómo generar los cabildeos o instancias que permitieran llevar esto a las discusiones sanitarias, legales, familiares. Bueno, ese aprendizaje para mí es recontra útil para pensarlo hoy en relación a las casas de parto, porque tenemos que instalar un tema y discutir con corporaciones muy fuertes que nos corren con el miedo, que nos corren con la legalidad, pero detrás de esa legalidad o esa normativa que existe, en definitiva es querer de algún modo sostenernos a nosotras en un miedo sobre
nuestros saberes, o por lo menos así lo vivo y lo percibo, pero por supuesto que estoy recontra dispuesta a seguir trabajando esto y a seguir dando la pelea para que podamos contar con las casas de parto en la Argentina, y el que podamos empezar a hacer las primeras experiencias, desde ya. Eso. Gracias. Anita, ¿estás por ahí o te quedaste congelada? Me parece que no, Sandri. Se quedó, me parece, Me congelada. parece que Bueno, tus palabras han dejado congelada Ana Jiménez, Mónica Macho. Yo quería bueno. decir, Sandri, si me permitís, que Sí. hubo algunas preguntas, Por favor. pero ya Ana María Ruiz las preguntó a tiempo, así que todas fueron contestadas por las hermanas de Luna Maya. Así que... Sí, queríamos preguntarle a Moni si Moni vos tenés Sí. alguna pregunta en relación. Volvió Anita Jiménez, volviste. Yo, Agregar algo, perdón. No, Ana, dale. Sí. Sí, como vos decís, tienen que ser continuos porque nos estamos intercambiando información que nos sirve a nosotros y a ellas en los distintos espacios. Estamos en la América, lo que estamos recibiendo son respuestas que tienen que ver prácticamente con toda una línea política y social que se da en toda América. Esto de volver a recuperar el cuerpo, las mujeres, la autonomía del cuerpo y el parto, pensar el parto y pensar el nacimiento en salud. ¿Por qué nos es tan difícil? Y es más fácil pensar en la patología. Entonces, ¿cómo salir de ese sufrimiento instalado, que quizás hasta se ha hecho genético, porque las mujeres lo eligen también, no solamente se le meten miedo, sino que lo eligen porque ya es instalar el concepto de salud y autonomía en los cuerpos de las mujeres, porque la preparación que reciben para gozar y disfrutar de esa salud, de esa fortaleza que da la salud, yo lo comparo con una operación por la que realmente tiene 4 veces más riesgo que un parto de bajo riesgo, y ni hablemos de las instancias de un bebé intraútero que está recibiendo toda esa carga que va a recibir de tratamientos que recibe la mujer, que ya nace con esa carga, digamos, de menos energía, por decirlo suavemente. Eso era lo que yo quería aportar y agradecerle ya de mi parte tanta información, tanta solidaridad y con tanto cariño. Les dejo, compañeras. Le preguntaba a Mónica si quería hacerle alguna pregunta, ya que estabas hoy con el tema de la gestión y estabas ahí. En realidad sí, no, con el tema de la gestión y o sea, han sido, la verdad les agradezco muchísimo, han sido como muy claras en esto de la cuestión así como del paso a paso, ¿no? Todo esto realmente ha sido como muy interesante este intercambio. Mi pregunta está más vinculada tal vez a lo que también sí me hace pregunta, ¿cómo es el tema en relación a estando en Chiapas o en mismo en Ciudad de México, que es un territorio donde hay un conocimiento ancestral tan fuerte? ¿Cómo es esa articulación entre la casa de parto, digo Luna Maya, y si ustedes contaban que a veces algunas mujeres indígenas parían en la casa de parto, digo, si el modo de algún modo las costumbres o el modo de parir de las mujeres indígenas tiene relación con lo que ustedes están haciendo, y si no lo tiene, ¿cómo incorporan esa situación, ¿no? Pensando también en un modelo intercultural y que realmente dialogue con esos otros modos de la medicina
la medicina ancestral y de los saberes ancestrales. Sí, pues yo solo puedo hablar de mi experiencia porque no soy indígena ni soy mexicana. Siempre en Luna Maya desde el inicio hemos atendido un porcentaje grande de familias indígenas. Hay algo, o sea, la partería profesionalizada nace de la partería indígena tradicional. Simplemente es conocimiento antiguo de las mujeres. Siempre hemos acompañado momentos de parto y venía desde una falta de acompañamiento de las necesidades de las mujeres desde el Estado. En Chiapas no habían clínicas, no habían hospitales, mujeres sin acceso a educación formal, pues tuvieron sueños, recibieron el conocimiento, miraban y aprendían. Hay familias indígenas que no quieren parir con Luna Maya porque lo sienten culturalmente demasiado de ciudad o demasiado ajeno, demasiado como sistema de salud. Y hay familias indígenas donde lo que llevamos de la partería profesionalizada les da confianza, porque muerte materna, muerte neonatal en un lugar como Chiapas siguen altos. Los más afectados son las familias indígenas. Entonces hay quienes llegan, hay acceso libre, no siempre lo van a elegir y desde que yo estoy en Luna Maya hay varias situaciones. No pasa tan seguido porque normalmente en un parto todo sale bien, pero una familia está pariendo con una partera tradicional y por alguna razón u otra, la familia o la partera nos llaman para apoyo y vamos y coatendemos, por ejemplo. No sé si quieres agregar algo más, Genen. No, realmente es que el modelo de partería, o sea, sí somos parteras más urbanas nosotras, ¿no? O sea, yo soy de raíz pinizá, zapoteca, pero ya no vivo en mi pueblo, ¿no? Me formé como en la ciudad. Entonces, si somos parteras más urbanas, nuestros contextos son muy diferentes. Ahora, en Ciudad de México, pues también es más difícil, ¿no? Verlo. Sí hay comunidades indígenas, pero están como muy marginadas, ¿no? Y realmente ya no, esto no existe. Y en Chiapas es más fuerte, o sea, en Chiapas está lleno de parteras, no solo nosotras como urbanas, o sea, ahí se ha ido organizaciones de parteras tradicionales, y yo creo que nosotras ahí somos más aliadas, ¿no? O sea, como que sí podemos estar, o sea, no es que no sea nuestra lucha, ¿no? Pero somos más aliadas, y ellas tienen que organizarse también en función de lo que son sus necesidades y sus propios contextos. Y a mí me parece que en general, para las mujeres indígenas que deciden parir con nosotras, pues también el modelo de partería como que ya tiene ese potencial de interculturalidad, porque nosotras no vamos a imponerles lo que nosotras creemos que es el parto, ¿no? O lo que nosotras pensamos que se debe hacer de una u otra forma, que sí es lo que hace el sistema médico, ¿no? Que es súper occidentalizado, como que hay muchas cosas que no logra ver acerca también de la ritualidad del parto, a solo el uso de medicinas tradicionales, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, está súper criminalizado, y es potencialmente intercultural el modelo de partería, o más allá si somos urbanas o indígenas o el medio, ¿no? Como yo, que porque nosotros escuchamos a las mujeres, a las familias, lo que necesitan, trabajamos en base a eso que necesitan y no en lo que nosotros estamos pensando o queremos que sea de ese parto, ¿no? Entonces somos muy respetuosas en ese sentido. Hay veces que estamos ahí un poco que cuando vamos a atender con mujeres indígenas que están más al margen de la ciudad, a veces no entendemos como nada de lo que dicen, ¿no? Sino tal vez nos falta como eso de aprender tzotzil. Yo sé como más zapoteco porque es de mi tierra, aparte México es como muy grande en ese sentido. Yo sé un poco más de zapoteco y el tzotzil sí es una lengua totalmente diferente para mí. Pero solo somos muy respetuosas y realmente nosotras estamos por si sale algo como fuera de lo normal, que es muy raro que pase, y entre ellas están acompañando, entonces estamos más como observadoras, cuando ellas nos dicen necesitamos ahora, ella está sintiendo esto, ¿no? Porque casi siempre están hablando en Tzotzil, es como, ¿estás sintiendo esto? ¿Puedes hacer esto, por favor? Ah, ok. Y ellas ya lo saben y han acompañado muchos partos, ¿no? Hay mujeres indígenas que no es como que trabajen con nosotras ni sean dulas, pero son dulas, ¿no? O sea, siempre han acompañado los partos de todas sus familiares. Entonces, en ese sentido, pues las parteras podemos ser como más respetuosas, entender los procesos de las personas y trabajar según lo que nos vayan pidiendo. Y si ellas quieren prender un incienso y hacer un ritual de otro tipo, nosotras no vamos a decir, uy, no, eso no se puede aquí, sino que
lo que tú creas necesario y nosotros solo estamos acompañando. Claro. Acá Lucía pregunta si la formación dentro de Luna Maya, ¿qué certificación tiene? Igual Sí, sí, no tiene ninguna validez oficial. Igual nuestra directora general está muy interesada en hacer alianzas. Estamos recibiendo estudiantes de un programa que sí es afiliado. No hay nada concreto ahorita, pero en el pasado han hablado de nuestros estudiantes, por ejemplo, después de graduar de Luna Maya, qué tal si van y hacen un servicio social de un año en otro estado, en hospital, a lo mejor podrían obtener sus credenciales, pero no se ha concretado, entonces toda la certificación es interno y varios de nuestros estudiantes han dicho, ¿para qué quiero ir a un hospital donde la tendencia es mutilar y no escuchar? O sea, no. Entonces, hay quienes que sí, dicen que simplemente para tener la cédula yo sí iría un año. En general, para las parteras de Luna Maya que son madres es un poco más difícil, pero para las que no tienen compromisos de responsabilidad de alguien más, a veces dicen, pues sí voy. Pero aún siendo interno, no reconocido, es difícil porque no hay muchos estudios de resultados de diferentes sectores, pero cuando se ha analizado el contexto de partería en México, se han visto que el modelo de las parteras que trabajan de manera autónoma son las que más logran cumplir con las competencias de la ICM, los estándares internacionales que ponen. Ellas son las que más lo dominan. Entonces, somos un sector muy pequeño, pero muy potente, con un modelo que está demostrando resultados muy positivos. Sí, también para nosotras como parteras autónomas nos solemos nombrar, o sea, están las profesionales, están las tradicionales y nosotras que estamos como más en la... Pues sí, tenemos mucha cuestión de medicina tradicional, que de ahí, pues, no, pues sí, ¿no? Como que es lo nuestro nutre, ¿no? Es nuestra raíz. Pero también tenemos como toda esta cuestión de leer evidencia científica de otros lados del mundo, donde la partería sí está como más establecida dentro de los sistemas de salud pública. También ha habido como muchos movimientos de las escuelas de partería profesional que sí te dan una cédula, que también es complejo porque pues sí te ponen como, o sea, las prácticas se hacen en hospitales donde no saben del modelo de partería, los médicos que te dan clases no son parteras, luego muchas veces ni siquiera están como sensibilizados hacia el modelo de partería, y no es que sean malas escuelas, solo que ahí hay una cosa que está faltando, porque el propio poner el control sobre, para darte una cédula, al fin y al cabo te termina metiendo en el caminito de partos hospitalarios súper intervenidos, ¿no? En donde lo emocional y lo preventivo y la nutrición a veces no tienen como ningún eco, que es la base de la parte del modelo de partería. Pero también hay un grupo de parteras como más autónomas que lo que han buscado es una cuestión como de certificación privada, como cuando certificas los alimentos orgánicos, por decirlo. Claro. Ajá, entonces sí, pero esas son como, aquí no lo hace el Estado, las certificaciones de ese tipo, lo hace en entes privados, y pues se ha visto como una forma en la que tal vez podamos tener un tipo de certificación. Igual es una lucha que ahí se está haciendo. Lo malo de esto que como pues es entes privados y pues capitalismo, pues sí es algo que tienes que hacer como cada 3 años y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces es esta... Pues es un contexto muy complejo, siento, el de México. Creo que Magalí quería quiere comentar. Sí. Sí, hay que prender su micrófono. Ahí debería poder. Ahí está, gracias. Sí, algo muy interesante también de la formación de Luna Maya es que, o sea, justo por eso nos llamamos parteras autónomas, también el aprendizaje es muy autónomo. Entonces eso es como también estar fuera del sistema de educación, ¿no? Porque al final aprendes de una manera muy diferente, ¿no? Y bueno, yo estuve algunos años estudiando en la Facultad de Medicina y entonces eso, para mí nunca funcionó el estudiar como en un sistema tan cuadrado, ¿no?
Y entonces me he dado cuenta que he aprendido también mejor de esta forma. Lamentablemente, pues sí, no estamos reconocidas, no hay una certificación reconocida en México, pero la mayoría de las parteras que han estudiado en Luna Maya, o sea, son muy autónomas, estudian por su propia cuenta, entonces cada una va buscando algún tipo de certificación, a lo mejor en otra cosa, no en partería, pero que complemente sus estudios, y entonces así como que también cada quien va buscando su camino. Entonces también eso es como lo bonito y lo único, ¿no? De esto. Y ya que estás hablando de eso, alguien hizo en el chat un comentario de cuánto dura nuestra formación, cuántos años. Depende mucho, porque más bien lo vamos midiendo por cantidad de partos que atendemos. No, porque nosotros entramos y no es como que tengamos teórico y práctico por separado, y entramos y estamos trabajando, estamos en consultas, estamos viendo partos, bueno, y entonces son 55 partos normalmente los que tenemos que atender como para graduarnos. Son 10 como observadora, que es como nada más estar ahí viendo, 20 como copartera, que empiezas a tener un poco más de responsabilidad clínica, y 25 como partera primaria bajo observación, donde ya tienes como toda la responsabilidad clínica, pero bajo la observación de tu mentora generalmente, y la guía de tu mentora, en este caso Akane, porque es una partera con muchos años de experiencia. Y entonces depende de la cantidad de partos que tengamos en la casa de partos, un poco 2 años y medio, 3. Sí, suele durar como 2 años y medio, 3 años. Y además de números de partos, pedimos que continuamente las estudiantes que están en el programa estén trabajando guías de práctica interno con el modelo de atención, informándose con la evidencia científica y los artículos que encuentran, para que nosotros también tengamos nuestros protocolos de atención pues, actualizados, podemos tener documentos para que las familias firmen cuando algo se está desbordando de la normalidad. Entonces, o sea, nuestros estudiantes, por ejemplo, saben leer, saben escribir, pueden escribir de una manera académica, no tiene que ser muy avanzado, pero tienen un pensamiento crítico muy alto y el aprendizaje es a través de la experiencia desde el inicio. Es interesante porque todas nuestras estudiantes, bueno, Magali ya es partera, pero todos en este momento entraron de un programa reconocido con reconocimiento oficial, no les gustó, por cualquier otra razón o otro, vinieron a Luna Maya, dejaron el otro y dijeron que así, aquí sí me quedo. Bueno, queridas compañeras, Ana Ruiz, Ana María Jiménez, compañeras hermanas mexicanas, creo que vamos llegando al final, vamos haciendo este cierre, así que le cedo la palabra a Ana María Jiménez. Conocernos y empecemos un camino, ir por esa libertad y autonomía que necesitamos para trabajar en nuestra profesión, en nuestro fin. Sin derechos, las mujeres sufren mucho. Y también social, yo como acompañamiento de esta posibilidad de ley para que en Argentina nos habiliten de una vez, quizás Natalia o alguna de las compañeras de la red quiera comentar algo, está también Sandra, y también quien quiera comentar algo, ¿no? Que le haya quedado como, quizás ya no como pregunta, pero como una buena reflexión, algo que podamos aportar para llevarnos todos, ¿no? De mi parte, ese es el agradecimiento. Hoy aprendí otra vez un montón, hoy renací otra vez en mi partería, y me refuerza
Estamos en un momento de pandemia, necesitamos tener mucho más un sistema inmunitario más fuerte y un sistema inmunitario mental fuerte, y esto nos ayuda. Así que tantísimo bien. No sé quién quisiera decir algo. ¿Está Sandra levantándose la mano? No sé cómo prender su micrófono. Sí, lo que sucede Sandra. es que Sandra está tratando, Natalia está tratando de desmutearla. Entonces, a ver, probá de desmutearte, Sandra. ¿Y no se puede? No, porque está configurada la reunión. Si sos tan amable, escribilo y lo compartimos. Ahí lo logró. ¡Ay, bien! Hola, muchas gracias por darme la palabra. Gracias a Ana por nombrarme. Gracias, Mónica, por tus palabras. A Kane. Y a ver dónde está el otro nombre. Son raros. Acá, Gened. Son raros para nosotras. Bueno, yo no soy partera, no soy dula, ni puericultora, ni nada. Soy mujer que ha parido y formando una cooperativa que se llama Cooperativa de Red Parientes, de mujeres que parimos en algo que fue algo así como una casa de nacimientos hace ya 20, 30 años, más de 20. Y bueno, acá sumándome a la red argentina de casas de parto, porque me entusiasma mucho que haya casas de parto y nacimiento. Bueno, por un lado quería resaltar algo que lo estaba empezando a escribir hasta que Ana dijo Sandra, y dije, bueno, voy a hablar, que es que estamos a 100 años del natalicio de Paulo Freire. Paulo Freire, el educador popular por excelencia, bien nuestro, y que él proponía un tipo de educación no formal y que estuviera muy vinculado con la experiencia, lo cual me trajo el recorrido de ustedes desde ese lugar, como que para recibirse hacen falta 55 partos, y no libros y libros y libros, que la experiencia es lo que marca el saber, ¿no? Y eso es como que me llena el alma. Rolo era un médico que permitía que nosotras que habíamos parido pudiéramos hacer guardias para hacer esa contención primaria, ¿no? Y a veces, si venía todo bien, estábamos ahí. No había partera en sí, porque quien recibía los bebés eran los papás, y nosotros estábamos ahí acompañando, nada más. Y la que estaba firme siempre como trabajadora, como enfermera, fue Celia. Y Celia, cuando le hicimos un reportaje, hace ya como 4 años, ella decía que todo lo aprendió desde la práctica. Ni un solo librito leí yo, nos decía. Me emparenta mucho la experiencia de ustedes y espero que logren ese reconocimiento prontamente, tan merecido, y las felicito y agradezco inmensamente este conversatorio para ustedes y para la red que lo ha propuesto. Gracias, Sandra, gracias, Mónica, gracias, Ana, Natalia, gracias a todas. Bueno, Ana María Ruiz, ¿querés compartir algo? Y vamos cerrando. Comprenderlas y sentirme muy hermanadas con el trabajo que realizan. A mí la vida me llevó en mi casa a recibir muchas familias sin proponerme, como una casa de nacimiento, pero la casa de la partera del pueblo de Mina Clavero se daba, y bueno, ¿cómo negarse, no? Pero es importante que en la Argentina esté hecho en un marco para seguridad de las familias, para ejercer la libertad y la equidad.
también, ¿no? De todas nos merecemos, todas las mujeres nos merecemos ser reconocidas en este poder tan amoroso que es poder engendrar, decidir nuestro embarazo y poder llevar adelante un nacimiento respetuoso. Les agradezco muchísimo su experiencia, a mí también me revitaliza encontrarme, sentirme hermanada en ese sentir. Así que gracias. Bueno, Ana Jiménez, Ana María Ruiz, y todas las compañeras de la Red Argentina de Casas de Partos que nos están acompañando, desde todas las actividades del área materno-infantil hay parteras, puericultoras, dulas, y bueno, para nosotros queremos que esto se haga realidad y vamos por ello, y por ello que vamos también estamos unidas con todas aquellas que lo van haciendo, que lo van logrando y que también tienen esos sueños, como esa vecina que le preguntás, y bueno, ¿cómo hiciste la torta vos? A ver, voy a practicar en mi casa. Y esa es lo que nosotros deseamos profundamente, seguimos conectadas, seguimos con el compromiso de poder seguir en contacto. Ya lo estamos y bueno, gracias humildemente por todo lo que nos traen, los aires nuevos, ¿no? Y la fuerza. Así que muchísimas gracias. Nosotros cada encuentro de la Red Argentina de Casas de Partos les vamos a contar que lo terminamos con una bendición creativa, que es, nos ponemos las manos acá arriba, como un techito de una casa, y allí todas nos sacamos una última foto para este encuentro. Muchas, muchas gracias a Kane, Ened y Magalí. Y sí, también Cristina Alonso. Gracias, querida. Buenas tardes. Gracias, besito. Gracias. Gracias, Luna Maya. Gracias, Luna Maya. Las queremos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, muchísimas gracias. Ajá. Un placer. Gracias.